Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Bienvenidos una vez más a nuestra herencia reformada. Esto es nuestro 8º episodio. Recordemos que en los anteriores hemos estado considerando el párrafo 1 de la Confesión de Fe de Westminster y hemos visto varias características acerca de las Escrituras. Hemos visto su inspiración, cómo ella es inerrante, su autoridad sobre la Iglesia, sobre nosotros, sobre todos los hombres, su suficiencia y finalmente vimos la claridad de las Escrituras. ¿Qué tal, John? Cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Hola Andrés, saludos para usted y todos los oyentes. Hoy estamos viendo cómo nuestra confesión nos enseña la importancia de el interés que se debe promover en la misma. Para ello vamos a ver los idiomas, vamos a ver algo sobre la importancia de las traducciones y la difusión de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con el párrafo 8 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, que dice así: el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios desde tiempo muy antiguo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era un idioma muy conocido por todas las naciones de aquel entonces. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo directamente inspirados por Dios y conservados puros en todos los tiempos por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Por esta razón, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar a ellos. El pueblo de Dios tiene derecho a las Escrituras y también interés en ellas. Es más, se le ha ordenado que ella debe leerla, o ellos deben leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Pero como los idiomas originales de las Sagradas Escrituras no son conocidos por todo el pueblo de Dios, estas deben traducirse al idioma vernáculo de toda nación o a donde lleguen. Eso tiene como finalidad que la palabra de Dios more abundantemente en todos, para que adoren a Dios de manera aceptable y para que tengan esperanza mediante la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras. Andrés, ¿qué nos puede comentar para empezar este episodio respecto a este párrafo? Hermoso párrafo, mi hermano, y esta es una declaración importante porque resalta el hecho de que Dios quiso revelarse a su pueblo en su propio idioma. Esto es increíble, ¿no? Cómo Dios se humilló para revelarse a nosotros. Y lo hizo en el Antiguo Testamento en hebreo porque era el idioma del pueblo de Dios en ese tiempo. Y lo hizo en el Nuevo Testamento en griego porque la iglesia estaba bajo el poder o el señorío del Imperio Romano y pues el idioma que se hablaba en ese tiempo era el griego y el Nuevo Testamento nos fue dado en ese idioma del pueblo. Dios quiso revelarse en el idioma de su gente para salvarles, para mostrar quién era Él y lo que Él deseaba de ellos. Así que esto es algo maravilloso. Ahora, en un capítulo anterior hablamos de la inerrancia de las Escrituras. Y es importante resaltar también aquí que la confesión afirma, o lo que afirma aquí la confesión es que los manuscritos originales, estos que escribieron de primera mano los autores bíblicos, son inerrantes. Entonces, el proceso de copiado, la Biblia tuvo mucho proceso de copiado, Dios mismo ordenó que se hicieran copias de los manuscritos. Así es. Aún las traducciones en otros idiomas, por supuesto, no fueron inspirados por Dios. Aunque el proceso fue guiado y en un sentido providencial, guiado por Dios, no son documentos originales. Lo que afirma la confesión es que los documentos originales en los idiomas originales son inerrantes. ¿Okay? No hay error alguno aquí.
Ahora, sabemos que hoy en día no tenemos ningún registro original de las escrituras. Se han perdido. Con el tiempo, creo que parte del propósito del enemigo es querer suprimir la palabra de Dios y ha querido, de hecho, que la Biblia no salga a la luz. Y es increíble cómo no ha podido hacer esto. Dios, en su infinita misericordia y gracia, ha permitido en su providencia que la Biblia tenga muchísimas copias de los idiomas, o más bien de las cartas originales, de los documentos originales. Y la iglesia ha guardado muy bien la responsabilidad de hacer esto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, habían personas dedicadas a hacer copias de la escritura y tenían un celo. O sea, Dios les dio a Uf, estas personas un celo tan increíble que hasta contaban las palabras. Había alguien que leía y los que estaban escribiendo, los escribas, eran personas que estaban escuchando atentamente, contaban las palabritas, hacían un trabajo espectacular. Ahora, aunque hicieron un trabajo espectacular, algunos de estos copistas se equivocaban. Eh, Escuchaban mal y hacían sí, un error de copia, pero estos errores realmente no son nada en comparación con que la mayoría de copias, casi un 99%, coinciden. O sea, estos errores de copia no son nada en comparación con lo fidedigno que son. Entonces, los que se dedican a comparar copias para tener un documento por lo menos bueno, excelente para la iglesia, lo que han visto realmente es que no altera estos errores de los copistas, errores de ortografía, escribir una palabrita mal o algo así, no afecta en nada el contenido del texto. Y además son muy mínimos. O sea, estamos hablando de un porcentaje mínimo, un 1% del 100%. Entonces tenemos realmente aún las copias, aunque no son las inspiradas por Dios, son realmente el mensaje de Dios fidedigno. Entonces, de hecho, las copias fueron alentadas por el Señor en la Biblia. En Deuteronomio 17:18 dice que cuando el rey se sentaba en su trono, Dios ordena que se escriba para él un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. O sea, el rey tenía copias. Estas copias eran la ley de Dios. O sea, aunque no eran en un sentido las que Dios inspiró, no eran las originales, las escritas por el autor bíblico, la copia era la palabra de Dios. así Esto es es. muy importante. Esdras 7:14 habla también de cómo el rey, ¿verdad? Conforme a la ley de Dios que está en la mano, dirigía al pueblo. O sea, es la ley de Dios. Él tenía una copia, sin embargo, dice Esdras que era la ley de Dios. En Mateo 22, del 29 al 32, el Señor hablando de una traducción, de hecho, que era la Septuaginta, que era la que usaba la iglesia en ese tiempo. El Señor dice que ellos estaban errando al ignorar las escrituras y las trataba como palabra de Dios. Y en ese tiempo lo que la iglesia tenía a la mano era una traducción en griego de sus Biblias. Es la más conocida, ¿no? La Septuaginta, que era una de las primeras traducciones que se hicieron del Antiguo Testamento. Así que tenemos documentos fidedignos, copias y copias y copias abundantes de la Escritura. De hecho, no creo que haya un libro tan antiguo como la Biblia de la cual se hayan encontrado tantas copias y ninguna se contradice con errores mínimos. La Biblia es muy fidedigna, muy confiable. Dios se ha ocupado en su providencia de mantenerla preservada. Y esto es lo que dice la confesión. Y otra cosa para notar, John, es que la confesión dice que en toda controversia religiosa se deben apelar a las copias de la Biblia existentes en sus idiomas originales. Es un principio importante de interpretación. ¿Por qué? Aunque Dios preservó la palabra, la preservó en los idiomas originales. Cuando yo hago una traducción de un idioma a otro, muchas veces se puede perder el sentido de lo que la persona en su idioma quiso decir. O sea, si esto ocurre con una traducción, imagínate con la escritura.
por favor. cuando el lenguaje griego, el lenguaje hebreo es muy diferente a nuestro español, sobre todo el hebreo. O sea, el pensamiento, el contexto es muy diferente. O sea, necesitamos entender el contexto y el idioma para poder llegar a interpretaciones correctas de la escritura. Así que esto es muy importante. Los idiomas originales deben ser aquellos que guíen o dirijan a la iglesia en cuanto a asuntos de interpretación, cuando hay cosas difíciles de entender, como veíamos en el episodio pasado, se deben apelar a los idiomas originales para cualquier tipo de debate en la iglesia. ¿Ok? Y bueno, y también importante resaltar hoy en día que para algunas personas, algunos creen que la confesión de fe, perdón, que la Biblia más fiable es la Sí. traducción de la Reina Valera de 1960 y que es la inspirada por Dios. Y de hecho la confesión dice que, bueno, las copias, las traducciones no son realmente las inspiradas, o sea, no son las infalibles. Los copistas pudieron equivocarse, ¿verdad? Por ello necesitamos la crítica textual. Y también las traducciones tienen de hecho interpretación ya, porque cualquier tipo de traducción ya es una interpretación, aunque sea muy fiel. Tengo que interpretar lo que yo estoy leyendo, por eso se les llama a los traductores intérpretes. Entonces, el punto es que necesitamos por eso ir a los idiomas originales. Pero sin duda, en la providencia de Dios, Dios supervisó los asuntos de las copias para que llegaran no tan corruptas, para que sean entendibles para el propósito para el cual Dios las dio a la iglesia, para que nosotros podamos vivir para su gloria y tengamos todo lo necesario para la vida y la piedad. Y esto es lo que se asume en la confesión. Y finalmente, John, la confesión nos dice aquí que el pueblo de Dios tiene el derecho de tener la Biblia en su idioma. O sea, aunque los idiomas en un sentido se pierde el sabor del idioma original, es importante que no todos sabemos griego, no todos sabemos hebreo, y la iglesia necesita tener la palabra de Dios en su propio idioma, y Dios alienta también Bien. a que la Biblia se traduzca en el idioma del pueblo, que la gente conozca su palabra en su propio idioma. Y hay varias traducciones muy buenas de la Biblia, ¿no? Tenemos, Muchas. hay varios tipos de traducciones. Por ejemplo, está la traducción formal, que son las más recomendables, que son la Reina Valera, la Biblia de las Américas, que son las más aconsejables, de hecho, para los que están estudiando la Biblia y quieren hacerlo responsablemente. Hay traducciones dinámicas, como la Nueva Versión Internacional. Su enfoque es más que todo en traducir, eh, o sea, interpretan mucho el texto, pero traducen como frases por frases, no palabra por palabra, como lo hace la Reina Valera. Y hay paráfrasis, que traducen es como ideas para hacer más comprensible al lector la escritura. Y de alguna manera ya eso tiene demasiada interpretación, Mucho. porque sí, entonces hay que cuidarnos un poco de las paráfrasis. Entonces las más aconsejables serían la Reina Valera, la Biblia de las Américas, son como las más exactas en cuanto al idioma original, procuran por lo menos hacerla entendible, ¿verdad? Y hacerla clara para nosotros. Y hay otras que son más para estudio, que son las traducciones interlineales, que son palabras, y el resultado es que tenemos una Biblia como que no tiene tanto sentido, pero ayuda para el intérprete, ¿no? Porque traducen del idioma, tal como está en el idioma, palabra por palabra, de manera interlineal. Esos son muy útiles para los que estudian y hacen exégesis, ¿ok? Y bueno, esas son las traducciones, lo que tengo que decir, hermano. No sé si tengas algo que agregar. Claro que sí, varias cosas. De esto se puede extraer mucho. Por ejemplo, pensemos en que Dios mismo ha creado estos idiomas, tanto el hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo, que fueron idiomas reales hablados por las personas. O sea, Dios no dio un idioma oculto, arcano, para algunas personas solamente.
No, Dios desde un inicio habló en el mundo de los hombres y habló a los hombres para que los hombres le transmitan ese mensaje a los demás hombres. Por esa razón, especialmente en esta época en donde tenemos mucho misticismo sobre los idiomas, recordemos que en Hechos capítulo 2, a personas que profesaban la fe judía, van todos a Jerusalén, donde para aquel tiempo el arameo era probablemente el idioma que más se hablaba en aquel tiempo. Estas personas están adorando al Señor en esta fiesta de Pentecostés y el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y hablan de manera sobrenatural idiomas, nos dice el pasaje. Y estos idiomas eran los que cada uno hablaba en su respectivo sitio desde donde provenían. Entonces aquí encontramos que el mismo Espíritu Santo ha querido que la palabra suya, su mensaje, se transmita hasta el último rincón de este mundo. No hay una especie de idioma sagrado como pasa en el Islam, por ejemplo, que el árabe es supuestamente el idioma especial donde se guarda la revelación de Alá únicamente. No, desde un inicio se tuvo por cierto y por necesario de difundir la palabra de Dios a través de todos los idiomas. Y de ahí la importancia también para que los pastores conozcamos los idiomas originales de la Biblia. De ahí que cuando surge la Reforma Protestante, lo primero que pasa es que Lutero comienza a traducir su Biblia directamente del griego y directamente del hebreo para el alemán común, que no era un idioma importante para la gente, un idioma vernacular, un idioma vulgar, del vulgo, del pueblo, de la gente del común. Entonces, necesitamos también tener gente capacitada en medio nuestro, gente que le animamos a que lea, a que conozca los idiomas, no como en la teología medieval, que era reservado para unos solos, no. Y en tercer lugar, estamos buscando que las personas aprecien sus Biblias. Detrás de una Biblia, de una versión, cualquiera esta sea, hay demasiado trabajo. Esto es una obra de arte, podemos decir. Y no nos dejemos desanimar por el famoso dicho de traductore traditore, ¿sí? El traductor traidor. Y muchos piensan que la Biblia es así. No, para ello tenemos muchas versiones para cotejar, tenemos los textos disponibles y los enemigos de la Biblia están buscando cómo contradecirla, cómo mostrar, mire, es falso lo que se dijo. Bueno, estamos esperando. La Biblia se terminó de escribir hace siglos y sus enemigos siguen y siguen buscando errores y todavía la Biblia permanece en pie y las traducciones y las versiones se continúan produciendo y se continúan difundiendo, gracias a Dios. Dos citas muy interesantes que Andrés me compartió, que les quiero compartir a ustedes, nos ilustran acerca de una posible complejidad o dificultad que se les puede presentar a ustedes que no están muy instruidos en este asunto. Por ejemplo, J.I. Packer dice, solo una palabra de cada 1000 en la Biblia es cuestionable. Piense, una de cada 1000. Y a ello le añade Bryan Chapell. Hay personas que dirán, puesto que tenemos palabras cuestionables ocasionales, no podemos confiar en la Biblia. Pero escuche, si estuviera leyendo un ensayo y fuera un ensayo de 1000 palabras y una palabra fuera cuestionable, ¿no cree que básicamente usted sabría de qué se trata este ensayo? Qué bueno. Claro que sí. Claro que sí. No hay palabras acerca de lo expuesto, de lo claro, que sean confusos, ¿no? Está claro. Y de ahí que ese idioma en el que Dios nos dio su palabra bendita fue un idioma hablado por miles y por millones de personas. Por eso cuando vamos a mirar cómo se usaba esa palabra en la época y que no tenemos más palabras en la Biblia, las famosos hapax legomena, palabras que solamente aparecen una vez ahí. ¿Qué hacen los investigadores? Buscan esa palabra fuera de la Biblia, en el contexto de la época, la cultura, del territorio donde más se hablaba, donde se escribió la carta, por ejemplo, de Pablo. Y ahí vamos descubriendo otra vez que Dios no nos dice que rechacemos la investigación, ni la revelación general, ni la lógica. No, Dios nos da, por su gracia,
y a través de la investigación y todo este asunto tan complejo de la preservación, de la recopilación y la preservación de su palabra, una Biblia confiable en nuestras manos, Andrés. Amén, qué bueno, hermano. Permíteme leer el segundo párrafo. Dice que la regla infalible de la interpretación de la Biblia es la misma escritura. Por lo tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, lo cual es múltiple, no es múltiple, sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Este principio será llamado la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir? Que la escritura es su propio intérprete. Y esto pues implica que el intérprete supremo de las escrituras es el Espíritu Santo que habla en las escrituras. Así que algunos podrían pensar, bueno, el Espíritu inspiró la Biblia y Él me ilumina, como hemos visto antes, para poder entenderla. Así que yo leo mi Biblia y el Espíritu me dirá lo que esto significa. Y este es el verdadero significado del texto para mí. Entonces esto, alguno podría decir esto, ¿no? Como que esa es la aplicación de la analogía de la fe. Ahora otra persona podría decir, bueno, tengo un problema en mi vida, voy a orar hoy, voy a abrir mi Biblia al azar y donde coloque el dedo, allí el Espíritu de Dios me va a hablar hoy y va a decirme algo acerca de mi problema. Y es como que la Biblia es palabra de Dios, esta es la palabra de Dios para mí. Ahora otro podría ser más existencial y decir, Dios tiene un mensaje para mí hoy, ¿verdad? Así que voy a leer el texto y esto es realmente la palabra de Dios para mí hoy. ¿Y qué va a pasar si Judas fue y se ahorcó? ¿No? Entonces, esos son ejemplos de cómo la gente pudiera entender lo que la confesión dice acerca de la interpretación, de la analogía de la fe, cómo el Espíritu de Dios es el intérprete de la Escritura. ¿Por qué no nos ayuda, John, a entender mejor esta regla de interpretación que nuestros hermanos pusieron aquí en la confesión de Westminster? Para evitar, por supuesto, que la gente que tiene la Biblia en la mano, pues cometa estos errores, que de hecho no traerá ningún consuelo para nadie, sino más bien confusión. Muy bien, Andrés, otra vez, estamos dando énfasis a lo mismo. Volvemos lo claro, lo oscuro. Claro, hay pasajes que no se ve al principio su claridad, sino hasta que empezamos a cotejarlo con otros pasajes. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la Biblia no dice, lean un pasaje y luego confírmenlo por otros pasajes. No lo dice otra vez de manera explícita, pero la Biblia sí usa la palabra de otros profetas de esa forma. Un ejercicio bastante útil es que nosotros veamos cómo se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y cómo se aplica. Ahí estamos observando el principio puesto en práctica. Recuerden que la Biblia no es como un libro de teología, como un diccionario que nos dice, como un manual y tal. No, nosotros observamos la Biblia, cómo ellos la aplican, cómo los profetas toman palabras de otro profeta y lo citan mezclado con sus propias palabras, cómo Jesús asume verdades del Antiguo Testamento, luego las complementa con su interpretación y le añade más, como los apóstoles en un pasaje que Andrés citó en 1 Corintios 2, que dice que los hombres inspirados, en este caso los apóstoles, ¿qué hacían? Acomodaban lo espiritual a lo espiritual. Es decir, aquellas palabras y su sentido espiritual, ellos se lo daban por medio del Espíritu para aplicarlo en circunstancias particulares de la iglesia. Encontramos que lo que se enseña en Éfeso coincide con lo que se enseña en Galacia. No encontramos ese tipo de contradicciones. Y otra vez, si nosotros empezamos a ver incoherencia en la escritura, no es en la escritura como tal, porque es una revelación inspirada de Dios, sino en nuestra interpretación. Este es el mismo principio, pero enfatizado. ¿Por qué? Para la época, la forma en la que la iglesia había aprendido a armonizar los pasajes de la escritura era haciendo uso de la filosofía aristotélica, por ejemplo. Pero eso llevó a que colocaran a Aristóteles por encima de la palabra de Dios en cosas que la palabra de Dios contradecía a Aristóteles. Otro caso,
¿Otros qué hicieron? No. Hay unos teólogos que dicen esto, otros sobre este pasaje. Vamos a definirlo como una autoridad externa a la escritura, por encima de ella, dice esto es lo que significa. O, como pasó muchas veces con el papado romano, ambas cosas son verdad y no pregunten. No. Los reformadores, al decir la Biblia se interpreta por la Biblia, está también evitando que haya otro tipo de autoridad que se pueda involucrar allí y que tuerza la Biblia y se coloque como la interpretación oficial. No, la Biblia por la Biblia debe llegar a las mismas conclusiones. Esa es otra aplicación, Andrés. Además, se nos enseña algo aquí bastante útil para nosotros, y es que el sentido no es múltiple, sino uno. Ahora, voy a usar dos palabras que lo he leído en varios libros de teología, Andrés, que a veces parece cambiado: sentido y significado. Bueno, cualquiera de los dos que usted use, el asunto es el siguiente. Cuando leemos la Biblia en el idioma que lo estemos leyendo, sea en una traducción o sea en el pasaje original, lo que dice es lo que dice. Eso es lo que significa. Si dice Jesús, pues es Jesús, la palabra Jesús. Ahora bien, eso no quiere decir que el pasaje no tenga muchas aplicaciones. Atención, no es lo mismo decir que una palabra tiene muchas interpretaciones. Eso no es lo mismo. La interpretación es una sola del pasaje bíblico en el contexto de la Biblia, ¿sí? Pero las aplicaciones son muchísimas. Nosotros debemos realizar lo que se ha conocido desde la época de la Reforma, la interpretación histórico-gramatical, que significa que la Biblia tiene una historia y los pasajes en los que se nos han dado a nosotros fueron dados en un contexto histórico. Hasta donde nos sea posible, debemos profundizar y conocer ese contexto histórico y de qué etapa de la historia de la revelación bíblica se nos está hablando. Además de ello, lo que dice la gramática del pasaje, la sintaxis, la semántica, etcétera, etcétera, de los idiomas originales, ahí vamos a encontrar qué es lo que Dios dijo en ese tiempo y nos sigue diciendo a nosotros, siendo conscientes también de nuestro propio lente cultural, histórico, de nuestra propia época. ¿Por qué razón, Andrés? Porque nosotros podemos tener una buena interpretación, y eso pasa con muchos especialistas del pasaje, en el contexto histórico, gramatical y tal, pero cuando escriben, lo escribieron en su propio contexto hace un siglo, 2 siglos, y cuando nosotros lo vamos a leer, entonces cometemos el error de olvidarnos cómo se entiende hoy ese mismo pasaje interpretado, puede ser correctamente a la luz de su contexto histórico y gramatical. Por eso es que la Reforma Protestante impulsó el estudio bíblico, de ahí se desarrollaron escuelas de interpretación bíblica, mientras que en Roma, aunque lo había, no era tan importante la interpretación bíblica, sino más bien tratar de buscar la armonización de los filósofos y otro tipo de ciencias que sí, son útiles, son muy importantes, pero desde el punto de vista de la misma palabra de Dios, como hemos visto acá, no tiene valor salvífico. Es el conocimiento de la palabra de Dios, lo que nos dice Pedro, lo que nos lleva a la salvación a nosotros, hermanos. Permíteme leer el último párrafo. Dice que el Espíritu Santo que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, Él es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. Notan aquí cómo el Espíritu de Dios es el juez supremo de toda controversia religiosa. Y esto nos devuelve a algo que ya vimos. El Espíritu de Dios es el juez usando la misma Escritura. Ok, está la analogía de la fe de nuevo aquí. Y otra vez está aquí la bandera de la Reforma, la sola Escritura, solo la Biblia,
que fue inspirada por el Espíritu de Dios, es el árbitro final y supremo para toda controversia teológica en la iglesia, para cualquier tipo de disputa y debate. Si nosotros nos sometemos a la Escritura, somos juiciosos en llegar a una correcta interpretación de ellas. El hombre tiene que guardar silencio, humillarse ante la Escritura, saber que Dios ha hablado y es palabra de Dios. Así que esto es muy importante, este último párrafo de la confesión. Ahora, algunas personas afirman, citando la confesión, que la Biblia es infalible solo cuando habla de cuestiones de fe y práctica, no cuando habla de historia o de ciencia, por ejemplo. Ahora, esta sección afirma que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras es infalible. Y eso es muy importante. Porque, claro, aunque la Biblia no es un libro de historia ni es un libro de ciencia, cuando cita la historia es infalible. Así es. Cuando hace alguna referencia acerca de las cosas que nos son comunes, es infalible. Entonces, por eso es el juez supremo. Nunca vas a encontrar, como dijiste ahora, hermano, contradicciones en la Escritura. Ni tampoco van a existir contradicciones entre la Biblia y la historia. O sea, lo que la Biblia dice, eso ocurrió. Eso es muy importante. Y también ni siquiera contradicciones con la Biblia y la ciencia. De hecho, la Biblia debe ser nuestros lentes para estudiar la ciencia. Dos conclusiones quisiera sacar aquí. Número 1, pastores. Escuche bien, prediquen la Biblia, enseñen la Biblia, estudien la Biblia. Un pastor reformado tiene que conocer su Biblia, tiene que saber de qué se trata, cómo se interpreta adecuadamente la palabra de Dios. Un estudiante, alguien aspirante al santo ministerio, tiene que saber que para identificarse como reformado no puede ser un ignorante de la Biblia, solamente leer libros y opiniones. Mire, los teólogos dicen todo lo que usted se pueda imaginar, por brillante que sea. Si usted se mete por el camino de los teólogos, va a encontrar que ninguno se pone de acuerdo en muchísimas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, volvamos a la Biblia. Westminster es precisamente un consenso de los hermanos de esa época que a su vez pudieron observar los consensos de la historia de la iglesia y proveernos a nosotros un patrón, una herramienta para que sepamos cómo estudiar adecuadamente la Biblia y llegar a las mismas consecuencias y a las mismas conclusiones que llegó la iglesia a lo largo de los siglos. Amén. Y en tercer y último lugar, querido cristiano, qué bendición tener la Biblia en nuestro idioma. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Siglos han pasado, miles y millones de kilómetros han sido recorridos para que nos llegue la Biblia en este caso, en español. Qué bendición que el Señor, como nos presenta Apocalipsis, gente alabando la salvación de nuestro Señor, y se nos dice de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ahora, ¿cuáles pueblos, cuáles lenguas, cuáles naciones hoy no tienen la Biblia en sus manos? Pensemos en eso también. Las misiones era lo que estos hermanos anhelaban, difundir este precioso conocimiento, y qué precioso que Westminster está pensando en llevar este mensaje del Evangelio hasta el último rincón de este mundo. Qué bueno, mi hermano. Y bueno, vamos a terminar con las preguntas del catecismo de Westminster que tienen que ver con las escrituras, lo que ellas enseñan. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Dice, las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige del hombre. Bueno, mis hermanos, nos despedimos. Recuerden suscribirse, compartir si este programa les fue de bendición. Queremos extender nuestro saludo para todos, un abrazo grande, y estamos orando para que el Señor use su palabra en sus vidas. No la dejen de estudiar, no la dejen de leer. Qué increíble es que Dios haya hablado. El próximo episodio estaremos hablando acerca de libros. No se lo pierdan. Recomendaciones de cosas que hemos leído, recomendaciones de libros nuevos que han salido muy buenos acerca de las escrituras, y además estaremos recomendando algunas librerías donde usted puede ir y comprar
libros a un buen precio si es nuestro oyente de nuestra herencia reformada. Así que no se pierda nuestro próximo episodio. Que Dios les bendiga.